Buenas noches. Mi nombre es Luis Alberto García Salazar, soy licenciado en enfermería y el día de hoy les voy a presentar la materia de Enfermería Clínica 1, correspondiente al tercer cuatrimestre de la licenciatura en enfermería. A nombre del Tecnológico Cuicali les doy la más cordial bienvenida a todas y cada uno de ustedes. Y bueno, vamos a iniciar por la presentación de la materia, la cual tiene por objetivo que ustedes como estudiantes comprendan, conozcan y analicen cada una de las fases del proceso de atención de enfermería. Esta es una gran herramienta que nosotros utilizamos a día en la práctica profesional, en la atención directamente con los pacientes, lo que representa, sin lugar a dudas, una de las principales herramientas que distingue el trabajo de enfermería a nivel hospitalario. Y no solo eso, sino que además también representa el trabajo, el crecimiento profesional, los valores, los principios que nosotros sustentamos con el conocimiento, que lo estamos llevando a la práctica directamente con acciones hacia el paciente. Y evidentemente esto no solo por un lado nos permite priorizar o jerarquizar estas acciones o intervenciones para el paciente, sino que también a nosotros nos da la pauta para crecer profesionalmente. Y el que ustedes estén cursando la carrera de enfermería, pues los obliga, evidentemente, a que conozcan estas herramientas, estas fases o procesos que nosotros debemos dominar a la perfección, ya que esto nos va a facilitar, por un lado, el entendimiento de patologías, de signos, síntomas, sino que también nos va a permitir facilitar el trabajo hacia el paciente. En el sentido de que las necesidades están vinculadas a los cuidados que nosotros debemos planear, que debemos ejecutar con el paciente. Y esto por consecuencia, pues nos va a permitir crecer hacia las diferentes áreas de la salud, ya que tenemos relaciones no solamente interpersonales, es decir, tenemos las relaciones entre enfermera y enfermera, sino también tenemos relaciones con el equipo disciplinario. Y muchas veces en la práctica médica son situaciones que difícilmente se consideran. ¿Por qué? Porque evidentemente hay situaciones que tenemos que de alguna manera evadir para poder alcanzar los objetivos en la atención del paciente. Esto no significa que yo por el hecho de ser enfermera y organizar mi trabajo, significa que yo voy a ser quien va a salvar al paciente. Claro, nosotros estamos contando con el apoyo no solo de médicos, no solo con técnicos laboratoristas, no solo con camilleros, sino estamos hablando de un equipo multidisciplinario y como su nombre lo dice, de múltiples disciplinas que están con el objetivo que yo me estoy planteando como profesional de enfermería, restablecer la salud de mi paciente en base a cuidados. Y creo que esta es la parte que nosotros como enfermeros o enfermeras nunca debemos de desviar de nuestro ejercicio profesional, el cuidado. El hecho de establecer un cuidado va más allá de satisfacer una necesidad. Una necesidad puede ser económica, puede ser material, puede ser fisiológica, denóminenlo como gusten. Sin embargo, nosotros tenemos más allá de esto la pauta para poder establecer que estas necesidades que deben de ser satisfechas en base a los cuidados nos permiten garantizar el bienestar del paciente. Recordemos que los modelos de atención a la salud propuestos por diferentes teóricas a lo largo de la historia, pues han establecido definiciones muy completamente variadas en torno a lo que es el cuidado. Sin embargo, el objetivo es el mismo. ¿En qué sentido? En el sentido de que la palabra cuidado no significa otra cosa más que la satisfacción de esa necesidad. Por ejemplo, cuando una madre alimenta a su bebé para satisfacer la necesidad metabólica de la alimentación. Y obviamente, pues cada una de las necesidades que representa esta persona debe de ser cubierta. Hay veces en que la enfermedad en su etapa aguda de alguna manera imposibilita o no permite que la persona pueda realizar su autocuidado. Y esta es una palabra que quiero que ustedes en todo momento de su carrera, no solo en esta materia, sino en las demás, nunca pierdan de vista, porque es un objetivo fundamental dentro del proceso de atención de enfermería, el autocuidado.
La gran mayoría de nosotros estamos acostumbrados a que cuando necesitamos algo recurrimos a una persona para satisfacer esa necesidad o ese cuidado. Sin embargo, cuando las personas se encuentran en un proceso de enfermedad, lo mencionaba hace un momento, las mismas limitaciones que condicionan su proceso natural de la enfermedad obliga a que estas personas, o por sus condiciones físicas, hay veces en que estas necesidades quedan cubiertas y no son fáciles de apreciar. Y para nosotros como enfermeros y enfermeras, pues necesitamos de alguna manera entender esa relación y no solo entenderla, sino comprenderla y saberla interpretar en relación a las necesidades de ese paciente, de esa patología. Cada patología tiene en sí misma una serie de signos y síntomas que pueden ser desde algo muy simple hasta algo muy complejo. Podemos tener pacientes a lo mejor con problemas mínimos como fiebre, podemos tener pacientes con crisis convulsivas, con infarto agudo de miocardio y sin embargo, el mismo paciente dentro de sus capacidades cognitivas pueden estar enmascaradas estas necesidades. Por lo tanto, requiere que nosotros dentro de nuestro conocimiento fundamentemos esas necesidades. Y más que eso, que implementemos medidas que le permitan salvaguardar su integridad para mantener el continuo de salud. No obstante, tenemos que establecer líneas de comunicación, como lo mencionábamos bien, con los diferentes equipos que van a trabajar directamente con los recursos, tanto administrativos, económicos y sociales, ya que la salud, dentro de todo su contexto, abarca tres grupos muy importantes que nunca deberemos de dejar de lado. Por un lado, la salud misma, que la Organización Mundial de la Salud la define como la ausencia de enfermedad. La ausencia de la enfermedad significa, por tanto, un equilibrio, un bienestar. Sin embargo, cuando este equilibrio se rompe por alguna circunstancia, es que requerimos como seres humanos la necesidad de ser atendidos y de alguna manera también cubrir esa necesidad para poder regresar a algo que se le denomina homeostasis. Otra parte importante dentro de un modelo de atención a la salud, tenemos lo que es el entorno. El entorno es fundamental que también no lo dejemos de lado, puesto que es el sitio donde se va a desarrollar el continuo de salud. Grandes autores definen el continuo de salud como aquella forma o aquellas formas en las que las personas desarrollan su vida dentro de un contexto. Y nosotros vamos a ver que dentro del proceso de salud-enfermedad, el entorno representa mucho dentro de este contexto. ¿Por qué? Porque en base a él nosotros vamos a establecer las condiciones que pueden ser ideales para favorecer la recuperación o que por un lado también estas mismas condiciones sean el punto de partida para establecer los factores de riesgo que llevan a un paciente a sufrir las consecuencias de una enfermedad y también para poder determinar no solo un diagnóstico, sino también la evolución de una enfermedad. En otras materias, como lo es la salud pública, nosotros vemos el proceso natural de una enfermedad en base a la evolución de los signos y de los síntomas de una persona que presentan en las diferentes enfermedades. No obstante, una de las terceras partes muy importantes de esta tríada que dentro del estudio epidemiológico vamos a desarrollar es la misma enfermedad. Y bueno, si la salud nos decía por un lado que nosotros no debemos de dejar de lado que es una ausencia de la enfermedad o una ausencia o un bienestar, la enfermedad por el contrario significa que hay un desequilibrio en alguna de las esferas que integran al ser humano. Dentro de estas esferas, las mismas bibliografías nos manejan desde un punto de vista social. Una de ellas es el aspecto social, psicológica y biológica. Es decir, tenemos un ser biopsicosocial. Para entender este concepto, debemos de entender que el ser humano, dentro de su integridad, estas tres esferas lo deben de completar o lo deben de complementar para su buen funcionamiento orgánico. Sin embargo, las teorías modernas en la evolución del cuidado no solo establecen las esferas biológicas, psicológicas y sociales para denominar integridad a un ser humano. También vamos a ver que se contempla el aspecto espiritual.
El aspecto espiritual porque en la actualidad, evidentemente las creencias, las culturas y los valores también superponen conocimientos y valores directamente relacionados con la salud. Y evidentemente es una parte que enfermería, y no solo enfermería, hablo en general de todos los ámbitos multidisciplinarios, es algo que se ha olvidado. Y sin embargo constituye una parte dentro de la integridad del ser humano. Cada uno de nosotros como seres humanos tenemos una ideología, tenemos una idiosincrasia. Sin embargo, pues la dejamos de lado cuando estamos en un proceso de enfermedad. Y si bien es cierto que nosotros no solo estamos conformados con valores y principios, también tenemos la necesidad de tener esa creencia. Y el paciente muchas veces, refugiándose en el aspecto psicológico, a veces no es fácil encontrar una solución a los problemas, porque la misma enfermedad condiciona a que el pensamiento vaya más allá de la realidad que se presenta. En el aspecto social, sin embargo, vamos a encontrar también factores de riesgos que pueden estar relacionados con que el paciente se recupere o no se recupere su salud. Que bien pueden ser problemas familiares, que bien pueden ser a lo mejor enfermedades de tipo social, problemas económicos, políticos, en cobertura de salud, que también es otra de las preocupaciones actuales y lo estamos viviendo en la actual, recientemente con los problemas de salud que hemos presentado en nuestro país, y no solo en nuestro país, sino en el mundo entero. Desde el punto de vista biológico, porque también la evolución del ser humano a lo largo de su vida pues lo condiciona a que padezca ciertas enfermedades que pueden ser crónico-degenerativas. No dejamos de lado las estadísticas epidemiológicas en relación con la diabetes mellitus, la hipertensión, la obesidad, el cáncer, entre otras por mencionar. Ajá. Entonces, cuando nosotros establecemos los vínculos en estos tres factores que ya mencionamos, la persona, la salud y la enfermedad y el entorno, entonces hablamos de un cuarteto epidemiológico que a nosotros dentro de los sistemas sociales de salud, ajá, vamos a denominar ahora como modelos de atención. Y en este modelo de atención es en torno al que nuestro objetivo de estudio dentro de la materia de Enfermería Clínica 1 vamos a encontrar la relevancia y la importancia del proceso de atención de enfermería. El estigma de la profesión de enfermería en relación a su crecimiento profesional deriva precisamente a la práctica que nosotros ejercemos día a día. Lamentablemente, no todos los enfermeros ni las enfermeras que trabajamos en instituciones públicas o privadas establecemos patrones de atención basados en estos modelos, porque a lo mejor no los conocemos, porque de alguna manera no sabemos llevarlos a la práctica y sobre todo porque los dominios en función de las teóricas a lo mejor también se adolece en el crecimiento profesional. No quiero decir con ello que el trabajo que realizamos a nivel hospitalario, a nivel comunitario, que son de los ejes fundamentales de la aplicación de este proceso de atención de enfermería, deje de ser un sustento para el profesional mismo, sino que debería de ser un sustento para tratar de fortificar y de alguna manera establecer líneas de crecimiento profesional. Recordemos que la profesión de enfermería en sus inicios, en sus orígenes, era considerado como un oficio o como un arte, como aquellas profesiones que hoy día vemos en diferentes lugares o en comunidades rurales, por ejemplo, la elaboración de telas, a lo mejor aquellos artesanos, y enfermería era una profesión, o más bien un oficio, que estaba encaminado únicamente a ser contemplado como un oficio. Incluso la remuneración y el reconocimiento no se tenía. Sin embargo, dentro de la evolución histórica del proceso de atención de enfermería, y no solo del proceso, sino también de la carrera, de la disciplina, hasta convertirse hoy día en ciencia, nos habla de que en el sexenio del presidente de la República Mexicana, Felipe Calderón Hinojosa, se establece algo que se llama profesionalización. Y la profesionalización de la carrera de enfermería es un paso muy importante que se da en materia de reconocimiento laboral. ¿Y esto por qué? Porque evidentemente nosotros, al ser parte de una disciplina que está enramada en las ciencias biológicas y de la salud, pues se dan cuenta que evidentemente el trabajo de una enfermera y de un enfermero es de suma importancia para el funcionamiento de algún hospital. Realmente somos la columna vertebral de todo un sistema de salud. Si nosotros nos pusiéramos en huelga en un hospital,
sería el acabose, puesto que nosotros desempeñamos funciones y estas funciones van más allá del cuidar a una persona. ¿Por qué? Porque también vamos a ver elementos dentro de nuestro actuar de enfermería que nos obligan a conocer y a sustentar estas intervenciones. Dentro de la evolución del cuidado, evidentemente para poder establecerse como tal dentro de la atención directa del paciente, encontramos que precisamente para lograrlo, nosotros realizamos 4 funciones fundamentales en el ejercicio básico. Por un lado, la docencia. No olvidemos que el crecimiento de las culturas, de las comunidades, de nuestras familias mismas, depende básicamente de la forma en la que nosotros hemos aprendido culturas, costumbres, valores, tradiciones, y por lo tanto forman parte de un preámbulo de salud. Más allá de eso, también tenemos funciones asistenciales que van a ver directamente con el hecho de comer, con el hecho de pensar, con el hecho de dormir, eliminación. Y si les suena un poquito este tema, recordemos las 14 necesidades de Virginia Henderson como una de las principales teóricas en el ámbito de enfermería. Tenemos también no solo funciones de docencia ni asistenciales, también tenemos funciones de investigación. Y aquí es una parte que sí me gustaría que ustedes, como estudiantes, empiecen a entender un poquito más. ¿Por qué? Porque lamentablemente en el área de investigación es un campo que no está explorado al 100% en su totalidad. Y las razones son muy simples. Por un lado, cuando hemos visto que enfermeras o enfermeros realicen investigaciones o trabajos de investigación. Y segunda, ¿qué reconocimiento tienen aquellos que han logrado realizar investigaciones y han documentado sus trabajos? No, a lo mejor no encontraremos un reconocimiento como tal. Sin embargo, los esfuerzos por que la investigación sea parte importante de nuestro trabajo no deja de ser una materia pendiente que tenemos que desarrollar no solo en México, en el mundo entero. Y también, por un lado, también las funciones administrativas no dejan de ser algo que a nosotros nos debe de llamar la atención, puesto que de ello depende la distribución de recursos humanos dentro de un ambiente hospitalario. También depende de la repartición de los insumos, de los presupuestos económicos, que no solo desde un punto de vista gubernamental tenemos, sino también en materia de las instituciones de salud que representan nuestro país. Instituciones como el Seguro Social, el ISSSTE, entre otros. El sector privado, sin olvidarlo. Más allá de las funciones que les he mencionado, debemos recordar que también el ejercicio de enfermería implica que nosotros como profesionales tengamos un pensamiento y un razonamiento crítico. Eso es algo que yo como profesional y como docente les voy a encomendar a ustedes, porque son nuestras futuras generaciones. Estas generaciones que van a hacer el cambio en la revolución del cuidado. Aunque en la actualidad el cambio sea más allá de un cuidado, vamos a ver que necesitamos personas que se preocupen por el bienestar de las personas, por restablecerlos y reintegrarlos a su vida cotidiana, sin dejar de lado el humanismo, que es algo que también nosotros debemos de no dejar de lado, porque es una herramienta que nos va a facilitar la apertura hacia las relaciones que sostenemos con todo el equipo multidisciplinario, con la familia y con el entorno de la familia. Porque si bien la enseñanza que nosotros recibimos es únicamente algo científico que sustenta un conocimiento, no debemos dejar de lado el hecho de que también las personas deben de generar un autocuidado, como les mencionaba, que sean parte de ese cuidado que desarrollen para el día a día. Y dentro de la evolución de la historia natural de una enfermedad, pues que el aspecto preventivo sea una herramienta que nosotros dejemos como un legado de nuestro cuidado y de nuestro trabajo hacia los pacientes. Y considero que a lo mejor nosotros en este momento estamos en una fase en la que difícilmente podemos participar en un cambio sustancial. ¿Por qué? Porque nosotros estamos dentro de un sistema de salud. Y este sistema de salud, pues evidentemente tiene principios y valores que bien o mal ha trascendido en la historia. Entonces no vamos a luchar contra un sistema,
Y pues evidentemente lo que nosotros tenemos que realizar es empezar a trabajar por tratar de cambiar en nuestro entorno. ¿Qué es lo que podemos cambiar? Culturas y valores principalmente. Que tengamos un ejercicio ético, que nosotros nos dirijamos con responsabilidad, con respeto y con amabilidad al paciente, que es algo que en la actualidad carece mucho en las instituciones de salud público, tanto particulares en general. No obstante, el hecho de que nosotros como enfermeros participemos en la atención del paciente no nos garantiza que el trabajo al 100% sea la piedra angular de la recuperación del paciente. De ahí la importancia del pensamiento crítico. ¿Qué puedo hacer por el paciente? ¿Qué más puedo dar yo porque este paciente se restablezca al 100%? Y en aquellos que a lo mejor no tengan una recuperación o su pronóstico sea reservado en materia de su padecimiento, pues también qué puedo hacer yo para mejorar su bien morir o acompañar a la familia en el proceso de duelo. Esa parte humana creo que es la que no debemos dejar de lado para que nuestros pacientes tengan ese bienestar. Sin embargo, pues el modelo de atención a la salud exige, más allá del conocimiento, el comportamiento, la conducta, la forma en la que tenemos que dirigirnos con pacientes y familiares en todo momento. El impacto de la atención de enfermería sobre la atención del paciente en la actualidad representa una herramienta muy útil, ya que nos permite participar de manera activa en la elaboración de indicaciones médicas, en el entendimiento de las mismas, y no solo eso, sino también a realizar un trabajo independiente. La práctica independiente de enfermería es una alternativa que nosotros podemos desarrollar de manera libre, y esto no significa que a lo mejor no sea yo dependiente de una indicación médica, sino que también me va a permitir formar a su vez un conocimiento independiente que yo puedo prescribir, que yo puedo evaluar y que me da la capacidad también de diagnosticar. Y qué padre se escucha cuando nosotros escuchamos: el enfermero me dijo que yo tengo este padecimiento por esta deficiencia. He ahí la importancia del racionamiento científico. En la actualidad luchamos, les decía yo hace un momento, con muchos estigmas. Estos estigmas están relacionados a una práctica que no ha sido efectiva. Y no ha sido efectiva porque no ha sido sustentada. Recordemos que la ciencia tiene muchos fallos. Y muchos de los fallos se basan en teorías que a lo mejor no están 100% conformadas o bien demostradas. Entonces esta parte es la que nosotros tenemos que fortalecer en la práctica del día a día. Si yo sé que un paciente tiene 39 grados de temperatura, sé qué situaciones pueden presentarse. Si estoy hablando de un niño de 5 años, pues con mayor razón. Si estoy hablando de un adulto, con mayor razón. Para eso, la importancia de que ustedes conozcan el concepto de proceso de atención de enfermería. Y ustedes ya se han dado cuenta a lo largo de esta plática, de esta clase, que el proceso de atención a enfermería, por lo tanto, tiene que ver en todos los sentidos de la integridad del ser humano, desde un punto de vista biológico, porque me va a permitir conocer la naturaleza de su organismo, el bien funcionamiento, el mal funcionamiento de sus órganos y de sus sistemas, y que me va a permitir, por lo tanto, entender tanto la conducta como los cambios anatómicos y fisiológicos condicionados por los diferentes procesos patológicos. Las diferentes entidades patológicas, llámense virus, bacterias, parásitos y entre otros. Más allá de esto, también me va a permitir identificar los valores, las creencias y las costumbres de las personas mismas, para poder entender el comportamiento, saber establecer relaciones que vinculen un diálogo terapéutico más efectivo, la empatía por conocer más del paciente, desarrollar una escucha activa y sobre todo identificar necesidades que el mismo paciente demuestre. Por un lado les mencionaba el aspecto biológico, que lo demuestre su organismo, pero por otro lado también las necesidades sentidas,
que son aquellas que nos manifiesta el paciente. Además de esto, también comprender su comportamiento durante el proceso de la enfermedad. No olvidemos que la enfermedad en todos los sentidos es una situación en la que el paciente tiene estrés emocional. He desarrollado la práctica de la enfermería durante 10 años y dentro de estos 10 años que yo les hablo de experiencia profesional, puedo mencionarles que del 100% de las urgencias que atiendo diario, por lo menos el 80-85% es una cifra de padecimientos que nuestros pacientes manifiestan y que se requiere únicamente el hecho de ser escuchados. Con ello no significa que la terapéutica farmacológica o médica sea necesaria, sino más bien que debe de estar orientada también en cuidados emocionales, procurando su bienestar psicológico. Y desde un punto de vista social también comprender por qué el paciente se encuentra en estas condiciones, qué lo llevó aquí, qué factores de riesgo atravesó. Y ahí es la importancia de que ustedes, enfermeras y enfermeros, desarrollen valores hacia la escucha activa, hacia el fomento de la seguridad del paciente. No olvidemos que la práctica de enfermería, más allá de establecer herramientas y procesos, también nos ayuda a gestionar en todos los sentidos estándares de calidad en la atención del paciente. No olvidemos en la actualidad las metas internacionales de seguridad del paciente. Si bien es cierto que las metas internacionales surgen como necesidad de atención específicas en aquellas situaciones que vulneran la estabilidad de un paciente, también deben de ser obedientes y tendientes a cubrir necesidades que no fácilmente se evalúan en un hospital, que no fácilmente se evalúan en un consultorio, en una sala de urgencias, sino que también tienen que ser distinguidas desde diferentes perspectivas. El hecho de valorar un paciente hoy día no implica solamente realizar exámenes de laboratorio, tomografías, pruebas diagnósticas en general. Implica que también sepamos nosotros identificar las patologías. ¿Por qué? Porque esto evidentemente nos va a ayudar a facilitar la identificación de signos y síntomas en las diferentes fases que presenta nuestro paciente, ya sea en una fase aguda, ya sea en una fase crónica o en un estado crítico por complicaciones de las mismas. A mí me va a permitir, por lo tanto, también establecer cuidados orientados a satisfacer esas necesidades. Y si se dan cuenta, a lo largo de esta clase no hemos hablado de otra cosa sino del término cuidado en función de un modelo de atención a la salud. Pero más allá de esto, nos permite no solo conocer las formas en las que vamos a abordar un paciente, sino también nos está definiendo una forma organizada, nos está definiendo una planificación, elaboración de diagnósticos, ejecución de actividades y evaluación de las intervenciones que nosotros tenemos con nuestros pacientes para fomentar su bienestar. Y bueno, pues yo les doy las gracias. Espero que esta primera sesión haya sido de su agrado. Evidentemente estoy abierto a cualquier duda, aclaración y sigo a sus órdenes, sin olvidar que vamos a estar trabajando a través de la plataforma. Les estaré haciendo llegar las referencias bibliográficas, guías, para poder elaborar las evaluaciones correspondientes a esta materia, que posteriormente también definiremos de forma plataforma los lineamientos de evaluación y de acreditación de la materia. Muchas gracias y buenas noches.